Buenos días, doctor y compañeros. Voy a presentar el artículo Pesquisa de fluido seminal en víctimas de violencia sexual por el laboratorio forense. Esta es para la materia de medicina legal. Mi nombre es Verónica Sarmiento Cerda. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la persona, que ésta puede involucrar puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. En sí, la violencia sexual va a abarcar actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada. Bueno, ya revisando el artículo científico, tenemos como introducción que los delitos de violencia sexual en los últimos años han tenido un incremento alarmante, principalmente la violación. Ya en este incremento en nuestro país se ha observado principalmente en víctimas menores de edad. Los indicios biológicos dejados por el agresor sobre la víctima y el lugar de los hechos van a adquirir vital importancia por la información que pueden brindar en la investigación, en especial cuando el delito se consuma sin testigos. Por ejemplo, en víctimas sometidas a sustancias que producen estado de indefensión, como las benzodiazepinas, la cocaína y el alcohol. El hallazgo del fluido seminal en los indicios colectados por medicina forense va a adquirir y adquiere un gran valor en la prueba material. La presencia de semen en la vagina, en las prendas y en otras regiones del cuerpo de la víctima brinda una muy valiosa información para la investigación del delito y esta nos permite establecer la participación de los autores. Bueno, las víctimas que asistieron a medicina forense del Instituto de Investigaciones Forense provienen de diferentes entornos sociales y económicos. Solo 2 de cada 100 mujeres que denuncian violencia sexual llegan al juicio y de estos el 80% queda en impunidad. Y las consecuencias de esta agresión sexual pueden ser el embarazo no deseado, virus de VIH. Por tanto, las víctimas deben ser atendidas prontamente, ¿ya? La legislación boliviana establece que corresponde al Ministerio Público dirigir esta investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Así lo establece el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal. Ya, en esta investigación que se ha realizado, ha tenido validación de 3 técnicas científicas forenses para este su estudio del fluido seminal en caso de violencia sexual, mediante el registro de atención a las víctimas y el acta de colecta de evidencias. Se ha verificado la procedencia de las víctimas, la edad, el tipo de delito tipificado por la autoridad judicial del Ministerio Público. Los hisopados vaginales, los hisopados anales, las secreciones vaginales y manchas, todas estas fueron sometidas a la identificación de fosfatasa ácida como una prueba presuntiva de presencia de fluido seminal. El examen microscópico para la pesquisa de espermatozoides como la prueba definitiva y la identificación de antígeno prostético específico, la PSA, como una prueba confirmatoria. Por el periodo de un año entre 2008 a enero de 2009 se examinó 215 víctimas de agresión sexual, de ellos 210 de sexo femenino y 5 de sexo masculino. Las víctimas estas fueron atendidas y evaluadas por la sección de Medicina Forense, el IDIF. La actuación médico-legal se realizó acorde a los requerimientos legales y procedimientos científicos, dentro de las 2 horas hasta las 96 horas, entre el hecho y la colecta de la muestra. ¿Ya? Eh, Se han procesado alrededor de 250 indicios, de los cuales 181 fueron diversas muestras. De estas, 160 muestras del hisopado vaginal, conducto vaginal, fondo de saco vaginal y 7 muestras de exudado vaginal, 14 muestras de hisopado anal y 70 evidencias, como K54 prendas interiores, 8 pantalones, 2 faldas femeninas, 4 sábanas, en sí todo lo que se ha utilizado, ¿ya?
Ahora, en las pruebas de laboratorio de biología forense se han determinado 4 puntos, entre ellas la determinación de la fosfatasa ácida, la visualización de la coloración, la identificación de los espermatozoides y la determinación del antígeno específico de de próstata. En aquí vamos a tener la determinación de la fosfatasa ácida, que se realizó con la detección de la presencia de esta fosfatasa ácida mediante el método colímetro visual, como este ha sido usado como un método de orientación para la búsqueda del semen. Eh, y aquí se vio una mancha blanquecina localizada en la parte inferior de la prenda. Aquí ya vemos cuando hay un cambio de color, una sección de la prueba de la mancha, y aquí el cambio de color que se ha observado en la prueba. Esta es la detección de la fosfatasa que en sí nos orienta a que hay semen en ese lugar. Tenemos también la visualización del cambio de color, bueno, y la identificación de espermatozoides. En esta, en la determinación del antígeno específico de próstata, se realizó esto mediante un kit del PSA de la línea comercial Dialab de Austria. En este se trabajó con 5 estándares de concentración de 1,56, 3,1, 6,25, 12,5 y 25,0 nanómetros por mililitro. Controles positivo y negativo. Los extractos de las muestras fueron sembrados en los pocilios. Este se incubó a una temperatura ambiente y a los 5 minutos se añadió el conjugado enzimático, que se incubó por 1 hora. Este ha sido realizado para determinación del antígeno específico de la próstata. Este se realizó en muestras vaginales y prendas con impregnación hemática. Se utilizaron también los mismos extractos para la determinación del PSA. Y como resultado se tuvo que, bueno, habíamos mencionado que se ha estudiado a 215 víctimas de violencia sexual, 210 fueron de sexo femenino y 5 de sexo masculino. De estas, el 55%, el 118 en realidad, entre 4, bueno, el 55% fueron entre 4 y 17 años de edad, el 11%, es decir, el 23%, esta, fueron niñas de edades inferiores a los 12 años. Aquí lo tenemos. El mayor porcentaje de las víctimas fueron adolescentes entre 12 a 18 años, en un 44%, que a este le sigue las mujeres de 18 a 27 años de edad, un 35%. Y 4 de estos víctimas fueron niños varones menores de 9 años. Ahora, en víctimas de relación sexual, según la edad, la región de donde se reportó denuncias con mayor frecuencia de delitos sexuales aquí en Bolivia fueron en áreas rurales en un 78% en los diferentes municipios del país. La mayoría ocurrió en recintos cerrados y no en espacios abiertos, ¿ya? El 75% de los casos se registró en el departamento de La Paz. Es una muy elevada porcentaje, y el 20% en el Alto y el 55% en La Paz, el 8% en Santa Cruz, el 6% en Beni, en Cochabamba el 3%, en Potosí el 1%, en Chuquisaca y Tarija un 1%, y no se ha registrado ningún caso en Pando. Como vemos, tenemos muchísima prevalencia y gran porcentaje en La Paz.
Y en los resultados de las pruebas de laboratorio, de un total de los 255 sitios colectados, 167 corresponden a hisopados y secreciones vaginales, 14 hisopados anales, 54 prendas interiores y 16 prendas, entre estas pantalones, faldas, toallas higiénicas, etcétera. Se ha detectado y se ha confirmado la presencia de semen en 130 víctimas, 60% de los casos, y 85 víctimas, el 40% con un resultado negativo. ¿Ya? Y en un 28% las víctimas se ha detectado con sangre. En la determinación de la fosfatasa ácida se detectó la presencia de positivo de fosfatasa ácida en 120 víctimas, el 56%, y con resultado negativo, 75 casos, el 44%. En muestras de cepado vaginales y prendas, la prueba fue muy sensible y específica ante la presencia mínima de semen, no así con fluidos como orina, sangre o saliva. Y en la pesquisa de los espermatozoides se han identificado como resultado positivo en 55 víctimas, un 26% de la población, la presencia certera de espermatozoides en muestras de separados, secreciones vaginales y prendas de víctimas, y un 74% con resultados negativos. Como discusión, tenemos que tener en cuenta que el fluido seminal es un muy, pero muy buen marcador forense, ya que es estable por muchísimo tiempo, específico porque solo está presente en los varones y su detección es en concentraciones mínimas, ¿ya? Y como en este caso se ha realizado la detección mediante del PSA y el respaldo de la prueba de fosfatasa ácida, que pueden ser empleados como pruebas confirmatorias en la detección del semen. El resultado negativo no debe interpretarse como una prueba definitiva de la ausencia de una agresión sexual. En muchos casos, es muy probable que los agresores hubiesen utilizado un preservativo o no hayan dejado fluido seminal. En estos casos, se fortalece a otros exámenes forenses como la búsqueda de pelos, la saliva o sangre del agresor en la víctima. Y en conclusión, entre enero de 2008 y enero de 2009 se ha evaluado 215 víctimas, entre ellos 5 varones menores de 9 años. Los tres métodos han sido efectivos para la detección certera del fluido seminal, y que es importante concientizar a la población de tener más cuidado, sobre todo en menores de edad, sobre todo en el Departamento de La Paz, para que esta incidencia, esta prevalencia, el porcentaje alto que tengamos vaya disminuyendo, así como en Pando, que no ha habido ningún caso. Gracias.